paciente después de unas horas de haber comido o incluso en ayuno sienta que le quema detrás del esternón. Tos constante, ronquera, dolor de garganta, ¿son cosas comunes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy de MedTech, traído por doctores especialistas. Tengo como invitado al doctor Manuel García, cirujano general que tiene su consultorio en Ciudad Juárez con más de 5 años de experiencia, y nuestro tema va a ser el reflujo. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Kurt? Bien, a gusto, todo marchando bien. Gracias por darse el tiempo y empecemos con las preguntas. ¿Qué exactamente es el reflujo gastroesofágico? ¿Esofágico o esofágico? Esofágico, sí, gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, por lo general, cuando uno come, que pasa el alimento a través de la boca, el esófago y hacia el estómago. El alimento o el contenido gástrico no debería pasar del estómago otra vez hacia el esófago. Y a veces lo habitual es que pase 3, 4 veces en el día, pero que no dé síntomas. O sea, no lo sentimos, pues. O sea, normalmente puede pasar algo de reflujo, pero no se siente. Entonces, cuando empieza a haber síntomas, uno hace el protocolo de estudio o el protocolo diagnóstico para ver si el paciente tiene reflujo gastroesofágico patológico. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Y ahorita que lo mencionó. Hay unas clasificaciones, o no todos los pacientes encajan en el mismo grupo, pero hay unos pacientes que son típicos y hay unos pacientes que son atípicos. Lo típico es que el paciente después de unas horas de haber comido o incluso en ayuno sienta que le quema detrás del esternón o que algo sube de ácido hacia la boca, dolor retroesternal. Y eso es como lo más típico. Otros también que pueden estar dentro de los típicos es que se regrese la comida, ¿no? Por lo general, eso suena en la noche, que cenan y se van a acostar muy pronto después de haber cenado y si sienten que la comida se regresa, ¿ok? Tal vez no es el dolor retroesternal, no es la quemazón atrás del esternón, pero sientes que la comida se regresa. Esos son los típicos. Hay otros síntomas atípicos, como por ejemplo que se inflame la garganta, que eso sería como alguna laringitis, dolor en la boca del estómago, incluso a veces hasta problemas pulmonares o incluso en el oído. ¿Es consecuencia de algo o en sí es una enfermedad? Porque ya ves que en ocasiones puedes traer algo mal y a lo mejor la consecuencia puede ser el reflujo o en sí el reflujo es la enfermedad. ¿Sí me expliqué? Sí, definitivamente. Es una consecuencia, sí, definitivo, de varios factores. Uno de los más comunes es la presión intraabdominal. Por algo haya mucha presión en el abdomen y eso provoca reflujo. Que las mujeres embarazadas tienen reflujo, pero no se pudiera catalogar como un reflujo patológico, que es por el aumento de la presión en el abdomen por el embarazo. Pero también es muy frecuente que sea debido a una hernia hiatal, que la unión entre el esófago y el estómago tiene que estar en el abdomen. Por algunas circunstancias, esa unión se mueve hacia arriba del diafragma y está en el tórax. Entonces eso genera como mal cierre del esófago y eso puede provocar reflujo. También la obesidad, el aumento de esfuerzo en el abdomen pudiera llegar a provocar ese reflujo. Y también pues enfermedades que serían como crónico-degenerativas o enfermedades propias del esófago o del estómago que pudieran provocar. Pero eso ya es un poquito más raro. Supongo que cuando traes reflujo, traer tos constante, ronquera, dolor de garganta, ¿son cosas comunes o es ya más relacionado con algún tipo de infección de la garganta? Sí, es una sección de los pacientes que es muy frecuente, pero no es tan común. Más bien, a veces pacientes que tienen tos crónica y no se identifica de dónde puede venir, o sea que sus pulmones están bien, hay que empezar a investigar la parte de reflujo, que pudieran llegar a tener reflujo. Pero si viéramos así, todos los pacientes que tienen reflujo es la proporción más pequeña. Por lo general es el ardor detrás del esternón, el dolor y que cuando comen algo que van a acostarse o que a veces comen muy abundante, sienten que se regresa la comida. Ahí, por ejemplo, ahorita, esa sensación que dice, en lo que estoy investigando, no sé qué tan común es esto, pero el reflujo fecal, lo estoy investigando, que hay personas que se les regresa y es casi como materia fecal por alguna condición que tienen en el estómago. ¿Esto qué es? Platíqueme porque me quedé en shock cuando lo escuché el término. ¿Y cuál es el término correcto? No sé si sea reflujo fecal o no sé cómo era. No es un término médico como tal. Bueno, un punto importante, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico no hay vómito. ¿Sí? O sea, es rumiación, o sea,
es que la comida está en el estómago, se regresa a la boca y la vuelven a deglutir, pues, pero no hay un vómito proyectado. Entonces, en lo que comentas, sí puede llegar a pasar, no es como tal por una enfermedad por reflujo. Lo que pasa es que el contenido en el trayecto de los intestinos, mientras más tiempo esté en contacto con bacterias, más tiempo hay como que el proceso de digestión. Entonces eso deriva en una consistencia como fecal, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que comemos en lo que va avanzando por estómago, intestino delgado y colon, alcanza esa consistencia fecal, las características, pues el color, el olor, hasta que llega al colon. Pero cuando por algo se está tardando mucho en el estómago, en el intestino delgado e incluso se está regresando, o sea, lo que uno vomita o lo que uno saca adquiere una coloración como fecal. Entonces es por eso que le llaman así. Ese es un síntoma muy, muy importante para nosotros porque habla de cronicidad. O sea, eso no puede ser algo que empezó hoy. Eso es algo que el paciente ya lleva con días, de hecho ni siquiera horas, o sea, lleva días con ese problema y es como lo que nosotros usamos en clínica para determinar qué tanto tiempo ha estado enfermo el paciente. Para no llegar al reflujo fecal, ¿qué hora es cuando debes de decir, ahora sí, ya ve con el especialista a que te revise eso para no llegar a algo tan grave? Ok, si tuvieran inicio de algún síntoma de reflujo, no sería como posible que puedan llegar a algún reflujo fecal, ¿sí? Más bien identificar que si están teniendo más de 24 48 horas que están distendidos del abdomen, que sienten que los alimentos que están ingiriendo no están tolerando bien, o sea, que quieren tal vez, no, sabes que una gelatina, un poquito de agua, un suerito, que está disminuyendo el apetito, eso es un síntoma que pudiera estar hablando de que el tránsito del intestino no está bien. Entonces va a determinar en algún reflujo fecal. Mi consejo sería que si llevan más de 48 horas con molestias en el abdomen, o sea que está extendido, que sienten que algo les está refluyendo o algo está quemando, busquen atención médica porque no está bien ese tránsito intestinal y puede llegar a algún reflujo fecal. Nuevo temor desbloqueado, entonces ojo con eso porque pueden tener reflujo de popó o algo similar. Sí, sí, sí. Aquí, ¿hay alimentos, doctor, que puedan empeorar cuando uno trae esta condición? Supongo que le metes cosas muy picantes o así, ¿no? O a lo mejor no, o a lo mejor eso es un mito, no sé. No, sí. No es como que un tipo de alimento en específico vaya a aumentar las molestias, porque el reflujo puede ser por ácido o puede ser por algo base, o sea, un álcali. O sea, el paciente puede tener molestias de reflujo por el ácido gástrico o en específico por la bilis. Entonces, la mayoría de los pacientes es por reflujo por ácido gástrico. La mayoría, ¿sí? Es una muy pequeña proporción la que tiene reflujo por algo biliar. Entonces, a aquellos pacientes que se les encuentra que tienen reflujo por ácido gástrico, todas las cosas que puedan empeorar ese ácido, pues les va a ocasionar molestias, ¿sí? O sea, como lo comentas, cosas picantes, tal vez el consumo de un alimento muy, muy abundante que demande al estómago mucha secreción de ácido, incluso cosas que no son alimento, como por ejemplo fumar. Entonces puede provocar que las molestias aumenten o que empeoren. Pero también aquellos pacientes que tienen reflujo de bilis, incluso el agua les puede provocar molestia, cuando a lo mejor lo más lógico sería de que no, pues estoy tomando agua, o sea, no es nada ácido, no es ninguna otra molestia y tengo síntomas, tengo eruptos, siento alguna molestia aquí detrás del esternón, pero es tal vez porque ese paciente puede tener algún reflujo biliar. De hecho, dentro del protocolo que se tiene que hacer para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que determinar qué tipo de reflujo tiene. Cuando dicen, se te va a derramar la bilis, cuando es reflujo biliar, ¿si es por corajes o es por estrés o es alguna otra condición? Sí, lo primero es, yo creo más bien como de mitos, de que si alguna molestia o un coraje puede hacer que se produzca más esa parte del reflujo, del derrame de bilis. Más bien se concentran más otra vez en las molestias y todo eso, pero no hay algo que podamos decir que haya alguna relación. ¿Y qué alimentos
Cuando trae alguien reflujo, ¿hay algún alimento que te ayuda un poquito a que no sientas esa sensación? No sé. De alimentos, sí, definitivamente. Por lo general van a ser alimentos que neutralicen esa parte del ácido, como por ejemplo algunas cosas que sean como lechosas, que sería una base, o sea, la leche, algún yogur. Muchos de los pacientes que me han comentado que sienten mejoría es con miel. Entonces cubre las mucosas y eso ayuda, sobre todo la mucosa del esófago, y eso ayuda a mejorar los síntomas en una parte, pues. Cosas incluso frescas también mencionan pacientes que les mejora. También hay alimentos como proteínas que también hay la mejoría de las molestias en el esófago, pues. ¿Y cuándo es cuando ya sé que traigo un problema de reflujo? En normal, obviamente para evitar ese reflujo fecal, que supongo que es el extremo raro. La única manera de determinar que las molestias sean por reflujo es con un estudio, ¿sí? Un estudio que se haría por nariz, que implicaría 24 horas del estudio para ver que haya algún reflujo, ¿no? Pero de manera indirecta se pudieran hacer algunos otros estudios para ver si trae alguna de las otras cosas o de las otras enfermedades que puedan producir un reflujo, como por ejemplo una hernia y tal. Y uno de los puntos importantes es que si hay molestia, o sea, no es normal que alguien tenga dolor detrás del esternón o detrás del pecho, ni que sienta que le quema después de algunas comidas, ni tampoco que cuando come y va a acostarse haya reflujo o siente que se le regresa la comida. Cuando acuden con nosotros como médicos, lo primero que se hace es, al determinar todos sus síntomas, es dar tratamiento. Eso es algo muy importante, que los pacientes que se les identifica que tienen síntomas de reflujo, lo primero que se hace, de hecho el 90% de los pacientes llevan un tratamiento médico. Mi sugerencia fuerte es, si hay las molestias, ardor detrás del pecho, que se regrese la comida, es acudir con un médico, porque afortunadamente cuando uno identifica que tiene síntomas o la clínica, o sea, sin ningún estudio todavía de reflujo, 90%, 95% de los pacientes se mejora con tratamiento médico. Es muy poquita la proporción que necesitan cirugía. La base de ese tratamiento médico definitivamente va a ser cambios en el estilo de vida. O sea, afortunadamente, si no, imagínate cuántos pacientes tuvieron que estar operando, pero cambios en el estilo de vida, eso es la base, más medicamentos, ¿verdad? Obviamente los medicamentos mejoran, pero sí, por mucho que tengas dosis topes de medicamentos y no hay unos cambios en el estilo de vida, el reflujo puede persistir. Ese último 5% que se necesita cirugía es porque ya se encuentra en la consulta que puede tener, y de hecho se confirma con los estudios, puede tener alguna complicación, como por ejemplo lo que mencionabas, el reflujo fecal. Eso ya es una complicación y hay que investigarlo lo más pronto posible y determinar de dónde viene, y muy seguramente va a requerir alguna cirugía. Entonces, si puedo darles un consejo, sería ese. Cuando haya molestias sugestivas de reflujo, acudir a médico, porque el tratamiento puede ser muy llevadero, o sea, o algo que se puede hacer sin tener que hacer cirugía. Y si alguien identifica que tiene un reflujo fecal, definitivamente hay que acudir a médico, porque eso es una complicación y requiere cirugía. Sí, sí, sí. ¿Hay una diferencia o está relacionado cuando es esofagitis y el reflujo? ¿Se relaciona? Sí, claro. Y de hecho, una de las complicaciones que te comento que podemos encontrar y que ya requiere cirugía es cierto grado de esofagitis. El recubrimiento del esófago no está diseñado para aguantar el líquido del estómago, el ácido del estómago. Entonces, cuando está pasando ese ácido del estómago al esófago, quema. Entonces, es una quemadura del esófago por dentro. Entonces, el único punto es que la esofagitis se determina o se diagnostica ya con estudios. No lo podemos hacer en consultorio. Y eso lo tendríamos que hacer en específica con un tubito por la boca, una endoscopía. Entonces, al encontrar la esofagitis hay grados. No todas las esofagitis se tienen que operar, pero dependiendo de un tipo de grado en adelante, se recomienda cirugía porque hay que evitar complicaciones de esofagitis.
De hecho, Kurt, hay algo importante. A veces muchos de los pacientes que atiendo piensan que porque no tienen demasiado dolor no hay esofagitis. Lo que no hay correlación es que el paciente que tiene esofagitis va a tener dolor. O sea, puede un paciente tener esofagitis y no tener dolor. Algo que he escuchado, ¿es peligroso tomar antiácido por mucho tiempo? Sí, definitivamente. Una por el efecto adverso que pueda producir el antiácido que se esté tomando, de una. Y la otra porque muchos pacientes, ahorita estamos hablando de reflujo gastroesofágico. Muchos pacientes tal vez lo que tienen no es reflujo gastroesofágico, sino una gastritis. Se parece mucho, pero hay ciertos criterios que ya nos determinan que es una gastritis. Entonces, esa gastritis puede estar siendo provocada por algo que está lastimando el estómago. Entonces, al estar tomándose antiácidos, nada más mejora las molestias, pero en este caso, por ejemplo, hay un tipo de infección del estómago que va haciendo úlcera. Y esa úlcera con el tiempo se puede perforar. Entonces, los antiácidos no son malos siempre y cuando se usen como sintomáticos, o sea, pero no determinarlo, no usarlos como tratamiento, pues, o sea, estoy hablando de meses incluso años. Hay algún término que escuché y leí que dice, los inhibidores de bomba de protones, los IBP, ¿son seguros? ¿Y qué son? Los inhibidores de bomba de protones son los medicamentos base para tratar lo del reflujo y la gastritis. Pero sí son muy seguros, no son inocuos, o sea, sí llevan un efecto adverso o riesgos por varias cosas. Habría que individualizar el caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, muchos de los pacientes que puedan llegar a tener reflujo gastroesofágico son pacientes de la tercera edad, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes puede haber consumo de anticoagulantes. Entonces, hay medicamentos que necesitan la acidez del estómago para poderse absorber bien. E incluso hay ciertos nutrientes que necesitamos un estómago ácido para que se puedan absorber bien. Como, por ejemplo, otro de mis pacientes, que ahorita me estoy acordando, son pacientes que tienen enfermedad de la tiroides. Entonces, esos pacientes que toman hormona de la tiroides, el estómago tiene que estar ácido para que esa hormona se absorba lo más posible. Entonces, si está tomando también inhibidores de bomba de protones, la acidez disminuye, por lo tanto, la absorción del medicamento de la tiroides también disminuye. Entonces, por sí, los inhibidores de bomba de protones son muy seguros. El punto es el contexto en el que se tomen, o sea, las otras cosas que el paciente necesite con las cuales uno decide si dar o no, e incluso por cuánto tiempo darlos. ¿Nos podría platicar de manera breve, ya en base a lo que ha dicho, pues es como, no es el estándar, todo es por medicamento, pero cuando alguien requiere cirugía de reflujo, ¿nos podría platicar un poquito cómo es la cirugía, cuánto toma la recuperación y si sería como quien dice la cura definitiva para el problema? Ok, sí. Primer punto, cuando se identifica un paciente que por complicaciones o por mejoría de hecho que quiera el paciente va a llegarse a cirugía, hay que hacer un protocolo preoperatorio. Dependiendo del tipo de paciente es el protocolo que se va a llevar. Después de ese protocolo, la cirugía se hace por mínima invasión, que son incisiones de 1 centímetro en el abdomen. El procedimiento toma unos 60 minutos a 90 minutos. Depende también del paciente con una corta estancia hospitalaria o una estancia ambulatoria. ¿A qué me refiero? Que después de la cirugía el paciente se puede ir el mismo día o se puede ir al día siguiente. Y la recuperación, por lo general, lo más que hay que centrarnos es en la alimentación o cómo reingresa a los hábitos alimenticios después de la cirugía. La primera semana van a ser líquidos claros, cosas muy blanditas, papillas, y con el tiempo va a empezar a introducir alimentos más sólidos. Determinando lo que le pudo haber ocasionado al paciente, la cirugía es una cirugía en la cual utilizamos un poquito el estómago para hacer como un esfínter agregado o como una válvula agregada que evite que lo que consume se regrese al esófago. ¿Los bebés tienen reflujo o es imposible que un bebé traiga reflujo? No, sí, definitivamente los bebés tienen reflujo, pero es un reflujo
fisiológico. El esfínter que está abajo en el estómago, que evita que se regrese la comida, todavía no está muy maduro. Entonces pueden tener reflujo sin problemas, siempre y cuando un bebé siga teniendo ganancia de peso y lo estén llevando con su pediatra, no hay ninguna necesidad de hacer alguna otra intervención. Aquí un mito, doctor. Vamos a tocar a ver qué tan verdad es esto. Dicen que cuando tienes mucha acidez o reflujo, que ayuda mucho besar o masticar chicle. ¿Es correcto esto? Este mito que dice. No creo que sea correcto. Lo que uno masca chicle, que puede, incluso nosotros en cirugía de intestinos lo utilizamos, es que deglute aire. Entonces que ese aire esté aclarando el esófago y que esté haciendo que pase un poquito del alimento que se pueda estar regresando otra vez hacia el estómago. Pero no hay alguna evidencia que nos recomiende a nosotros indicar el mascar chicle, pues, o el besar. Ok. ¿Algún mito que le haya tocado a usted escuchar en redes o en algún lado que lo escucha y que dice usted, ay, o sea, esto ni al caso? Sí. El ayuno, el no comer, no. De hecho, me lo han comentado pacientes y lo he leído, que pues como la molestia es por comer, que pues el no comer o el comer menos va a haber una mejoría. Y no, eso es un mito que no es para nada cierto. De hecho, una de las cuestiones, te comentaba, de cuando uno diagnostica un paciente con reflujo, por lo general trae agregado un cierto grado de gastritis, ¿sí? O viene a veces de la mano. No es lo mismo, no se trata igual, pero viene muy de la mano. Entonces, una de las recomendaciones que hace uno es precisamente que evite ayunos prolongados, que por lo menos consuma algún snack o alguna colación para evitar ese ayuno tan prolongado. También te lo comentaba, incluso una de las situaciones de lo que puede hacer el reflujo no nada más es el ácido, sino la bilis. Entonces hay que hacer que los intestinos tengan el tránsito habitual, pues. Si alguien quiere ir a Juárez, que está en Chihuahua, en Casas Grandes, de algún lado, y quiere ir a hacerse la cirugía de reflujo, ¿puede empezar el procedimiento virtualmente con ustedes? Sí, definitivamente. De hecho, yo lo recomendaría que primero agendáramos alguna videoconsulta para irnos conociendo. Hay algunas preguntas que se pueden, o alguna información que se puede recabar en el expediente, determinar qué estudios pueda llegar a tener y qué estudios pueda llegar a necesitar para acudir con lo básico a la consulta de valoración inicial y reducir tiempos, que eso es algo de lo que mis pacientes que vienen de fuera aprecian mucho. Reducir los tiempos como del protocolo y que ya pueden traer incluso estudios de donde vengan para hacer nada más la valoración física, prequirúrgica y después lo más pronto posible el procedimiento con una corta estancia aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuánto tiempo es más o menos lo que tengo que planear mi viaje ya si voy a hacerme la cirugía después de haber tenido la consulta virtual y todo ese rollo? 3 días. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dejar su tarjeta digital aquí para que la gente lo pueda contactar y pueda agendar. Por último, ¿hay algo que le gustaría agregar? Sí, claro. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo en la difusión de este tipo de información. Que si hay alguna molestia, no son normales, hay que buscar atención médica porque se puede resolver de una manera más fácil o más simple, lo diría yo. Que la parte quirúrgica es la proporción más chiquita y se reserva cuando hay algunas complicaciones o requiere algún manejo quirúrgico. Pues muchas gracias, doctor, y gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias. Después de mi plática con el doctor Manuel, puedo decir que desbloquea un nuevo nivel de miedo al escuchar el término reflujo fecal. Si después de comer sientes incomodidad de forma constante, lo mejor es acudir con un cirujano general para una revisión y te dé un diagnóstico adecuado. Como lo mencionó el doctor, en la mayoría de los casos, cuando se detecta a tiempo este tipo de problemas, pueden controlarse sin necesidad de cirugía. Gracias por escuchar. Esto fue MedTech. Ayúdanos a compartir y darle like a este episodio. Eso nos ayuda a seguir generando contenido como este. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción
encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.